Noticias de Bolivia de hoy. Evo dice que Choquehuanca aseguró victoria por el Silala y denuncia plan del gobierno para inculparlo. Evo Morales develó que el vicepresidente David Choquehuanca, cuando ocupaba el cargo de canciller en su gobierno, aseguró que un juicio por las aguas del Silala contra Chile era fácil de ganar. Además, denunció que existe un plan en el gobierno para inculparlo. Recuerdo que el hermano vicepresidente David Choquehuanca, que entonces era canciller, era optimista y nos decía incluso que un juicio por las aguas del Silala era fácil de ganar, escribió el cocalero en su cuenta de Twitter. Estas declaraciones surgen tras el anuncio de la dirigencia del Comité Cívico Potosinista de impulsar un juicio de responsabilidades en su contra por traición a la patria en el litigio por el Silala. En su programa, en la radio Causachuncoca, el cocalero contó los entretelones de la política exterior de su gobierno con relación a ese tema. Incluso contó algunos detalles de una reunión con algunos exministros y el ex vicepresidente Álvaro García Linera en la residencia presidencial en La Paz. Por otra parte, el caudillo del MAS reveló que antes de conocer la sentencia de La Haya, se gestó un plan en su contra dentro del gobierno. Aseguró que 2 funcionarios de la vicepresidencia y el Ministerio de la Presidencia le informaron sobre la estrategia. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Hablemos ahora del tema Silala, y es que la bancada de Comunidad Ciudadana va a hacer la solicitud de un informe. La bancada política de Comunidad Ciudadana solicitará una petición de informe oral al canciller Rogelio Maitá para conocer y saber los fundamentos de la modificación de la contrademanda que presentó Bolivia por la causa del Silala. Para presentar que el canciller venga al Congreso y explique de manera concreta qué es lo que ha pasado con este fallo. Gustavo Aliaga, diputado de Comunidad Ciudadana, se pregunta por qué durante 114 años se habló del Silala como manantial y en 2018 se modifica y se reconoce que era un río. Se modificó. ¿Cuándo se volvió río? ¿En qué momento Bolivia le pidió permiso a alguien o el gobierno de Evo Morales le pidió licencia, permiso, no sé qué palabra utilizar, para modificar el corazón de la demanda boliviana? Aliaga dice que existen los fundamentos necesarios para realizar procesos de responsabilidades. Obviamente el gobierno de Evo Morales, a través del señor Choquehuanca, va a Potosí para convencerlos que Potosí acepte esa propuesta, pero también acepte que era un río, salvando al gobierno de Evo Morales. Está claro en el documento. No contento con esto, por eso es importante y les pido que lo lean, no contento con esto, estamos buscando culpables, cuando los culpables eran el gobierno, no Concipo. La Dirección de Defensa del Silala, Diremar, gastó un total de 20 millones de bolivianos. El monto no contemplaba los honorarios del equipo internacional que representó al país. Ante esa consulta, el senador del MAS, Félix Agpi, respondió de esta manera sobre los gastos económicos. Uno asume estas cosas, tiene que gastar. Y eso es la verdad. Y ahora, después de haber perdido, no debía perder, no, eso es llorar sin tener ni una lágrima, ¿no? Porque ni siquiera las lágrimas corresponden. Y si ganábamos, ¿qué estaríamos diciendo? Debíamos gastar un poco más. Son juegos del manejo jurídico, pues pierdes o ganas. Lino Vilca, exfundador del movimiento al socialismo, se ha referido a la división interna en el MAS. Esto es lo que decía. Lino Vilca es uno de los fundadores del movimiento al socialismo, fue senador de La Paz en el año 2006 al 2010. Él hace un análisis de la situación actual del partido MAS y PCP. Entre ellos se han traicionado. Esa traición ahorita están tomando su propia leche. Vilca asegura que Evo Morales y Luis Arce rompieron un compromiso. Luis Arce, que tenía un compromiso con Evo Morales, que tal vez estar 2 años después de entrar a elecciones, no cumplió. El poder ya le ha encantado al propio Luis Arce. Y a la vez el poder no quiere ser para que el campeón de Evo Morales, porque tiene muchas responsabilidades. Si no llega a ser presidente, va a ser enjuiciado sobre el tema Silala, sobre el tema del mar y muchos otros sobre genocidios, sobre las matanzas que ha hecho a sus mismos hermanos. A de Coca, a ver cuántos nos ha encarcelado. Esa supuesta traición política de la que habla Lino Vilca asegura que provocará graves consecuencias políticas. Si Evo Morales entra, captura el poder, seguramente va a perseguir y va a encarcelar a Arce Catacón o a sus ministros.
¿Por qué es vengativo Evo Morales? Finalmente, Vilca aseguró que el movimiento al socialismo tiene su tiempo, así como otros partidos en el pasado, como MNR o el ADN. Dura en Bolivia casi 20 años. Hay un declive y así se disminuye. Por eso MNR, ¿cuánto tiempo ha tenido? ADN, ¿cuánto tiempo ha tenido? Entonces está en su cúspide final. Bolivia está esperando un nuevo renacimiento político, una nueva visión, porque ya se ha agotado su modelo económico. Llegando a fin de año, la oposición cree que es necesario que Luis Arce evalúe a su gabinete y, claro, que haga algunos cambios. Se tendría que cambiar al ministro de Obras Públicas. Este ministro no ha demostrado capacidad, al contrario, simplemente ha socapado los actos de corrupción en la ABC y ha encabezado los grupos de choque del MAS en Santa Cruz. Igual el ministro de Gobierno no ha mostrado la capacidad correspondiente, ha socapado a los grupos de choque con la policía y no protege a la ciudadanía. El narcotráfico ha avanzado en nuestro país. En ese contexto pienso que estos dos ministros ya deberían ser sustituidos inmediatamente. Esta es la posición del diputado por Comunidad Ciudadana Beto Astorga, donde señala que el presidente Luis Arce debe evaluar su gabinete, mientras que el oficialismo señala que es tuición del primer mandatario. Esta es una facultad privativa del presidente del Estado plurinacional. En todo caso, lo pertinente a estas alturas de la gestión es realizar una evaluación sobre la actividad que han desarrollado las distintas carteras del Estado. Esto es absolutamente normal y el senador del Movimiento al Socialismo, hablamos de Félix Agpi, le dice a aquellas personas o aquellos militantes del MAS que pretenden supuestamente acortar el mandato de Luis Arce, sean serios. Bueno, del instrumento político se está diciendo de que Lucho Arce ya debe irse el 2023. Eso es una gran preocupación, eso es lo que hizo conocer el presidente. El senador del MAS, Félix Agpi, dice que esas interpretaciones responden a una fracción de su partido del MAS. Pide que esas voces dejen de ocultarse tras el anonimato. Que se identifiquen bien, porque a veces estar dentro de noticias o mensajes anónimos es de cobardes, ¿no? El senador Agpi, como parlamentario, dijo no tener ninguna postura de las que hablan como renovadores o traicioneros. Nosotros, yo no soy ni renovador ni anticuado, yo formé parte de los ciudadanos que hemos construido el instrumento político el IPCP. El diputado Juanito Angulo, también del MAS, tiene sus diferencias, no comparte la opinión del senador Agpi sobre estas supuestas intenciones de cortar mandatos. Yo no creo y no existe por parte del movimiento al socialismo mismo. Si hay alguna observación, hay divergencia dentro de la estructura política, existe como siempre ha existido, o existen otras organizaciones políticas, y eso de ninguna manera implica de que estamos en contra de nuestro gobierno. ¿Cómo podemos ir en contra de nuestro presidente? La oposición, por medio de Alejandro Reyes, asegura que hay una intención clara de desestabilizar al movimiento al socialismo. Aquí lo que estamos viendo es que están confesando lo que realmente están haciendo con el gobierno, es decir, saboteando. Hay gente que, a confesión de partes, relevo de pruebas, está diciendo que lo que están haciendo es un intento de golpe interno al presidente, a su propio presidente. Noticias de Bolivia de hoy.